el encargo de evangelizar que nos dio Jesús. El encargo de evangelizar. Y preparen su Biblia porque la vamos a utilizar. Abran su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Es poquito, ¿verdad? Mateo 28, 19 al 20. Y si alguien nos lo quiere proclamar ahí, con alegría lo escuchamos. ¿Alguno o alguna? Mateo 28, 19 al 20. Vayan pues y hagan todos los pueblos, que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Este tema, como ya lo dije, se llama el encargo de evangelizar que nos dio Jesús. Vamos a tener ahí como fondo, podríamos decir, este texto, Mateo 28, 19 al 20. Fíjese que muchos historiadores de la época de Jesús, aún los no cristianos como Flavio Josefo y todos ellos, se admiraron de cómo los cristianos antes de 3 siglos ya habían inundado el imperio grecorromano, que era como el mundo conocido en aquel tiempo, ¿verdad? Ya lo habían inundado con el mensaje cristiano. Y se admiran y dicen, ¿verdad? Y a tal grado que los emperadores hasta decían que eran los cristianos los culpables de que Roma y todo su imperio se estuviera incendiando, decían, ¿verdad? Entonces se admiraban los historiadores y la gente que estudia cómo los cristianos habían regado el mensaje cristiano en el mundo conocido. ¿Cuál fue su secreto? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que logró que se esparciera y ante todo que penetrara la mente y el corazón de los paganos, de los gentiles, va a decir San Pablo? Yo creo que sin dudar que aquellos primeros cristianos tomaron en serio el mandato de Jesús. Ya la hermanita leía ahí, yo se los voy a repetir. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esta fue la clave y este es el secreto del éxito evangelizador de aquellos primeros cristianos. ¿Cuál fue? Pues que cada seguidor de Cristo se consideraba
un evangelizador, alguien que tenía que dar la buena noticia. No, no se quedaban ahí preguntándose si ya habían sacado un curso bíblico, si ya habían recibido un curso teológico. No, cada quien compartía su encuentro personal con Cristo. Cada quien contaba a sus comunidades cómo el haberse encontrado con Cristo les había cambiado su vida. Esto es lo que le llamamos el querigma. Es el anuncio jubiloso de aquel encuentro con el Señor. Es el anuncio gozoso. Fíjense que si nos quedamos con esa idea de que cada cristiano, cada hombre y mujer, niños, jóvenes, que se sentían seguidores de Cristo, se consideraban evangelizadores. Dejemos como fondo esto, caminemos un poquito en la historia y veámoslo hoy. Todos los documentos de la iglesia que hablan de evangelización siempre comienzan diciendo que el mundo se ha secularizado. En palabras más sencillas, podemos decirlo así claramente, el mundo se ha paganizado y está cerrando su corazón a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? No sé si a ustedes les contaba esto, pero es una noticia bastante fuerte y ustedes pueden buscar ahí algo así como en el internet, podrían buscar la espiritualidad, no, el nacimiento de la mente espiritual, de la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Y les va a parecer una cosa bien bonita, a mí me ha gustado, me he metido un poco en eso. Y es que lo que pasa que en Europa se han dado cuenta que se preocuparon de formarle a los europeos, niños, adolescentes y jóvenes especialmente, se preocuparon de formarle una mente, una inteligencia matemática, una inteligencia científica, una inteligencia que se da a la biología, y nada más. Y tienen grandes científicos, pero se olvidaron de que la persona no es solo inteligencia, sino que también tiene espíritu. Y por eso se han reunido, y esto no tiene que ver nada con religión, se han reunido neurólogos, psiquiatras, psicólogos, biblistas, gente que se preocupa de la salud mental de la persona, y se han preocupado y están haciendo resurgir lo que le llaman ellos la inteligencia espiritual, para que el hombre, para que la persona europea no pierda esa trascendencia que debe tener todo ser humano. Pues yo creo que el mundo se ha paganizado por una sola cosa. Nos da miedo evangelizar. Y hemos caído en el error que evangelizar es agarrar un megáfono e irnos a las esquinas de las plazas. Eso no es evangelizar, eso es hacer propaganda. Evangelizar, dice el Papa en el documento que yo les recomendaba que bajaran de ahí del internet, el Papa San Pablo VI
uno de los papas que yo comencé a conocer en mi vida cristiana en los inicios, pues San Pablo VI, en el número 18 de la Evangelii Nunciandi, se escribe Evangelii, así como se oye, E-G, Evangelii Nuntiandi, Nuntiandi, pero se pronuncia Evangelii Nunciandi, dice él, evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Esto es evangelizar. Evangelizar no es entonces hacer un grupo de predicadores y los necesitamos. Necesitamos gente que se dedique a predicar así de palabra y que tengan talento para persuadir a las personas. Los necesitamos. Pero ante todo, dice el Papa, número 18 de la Evangelii Nunciandi. Ahí cuando la citan en los documentos van a encontrar ustedes EN, Evangelii Nunciandi. Evangelizar, dice el Papa, es llevar la buena nueva a todos los ambientes. Me imagino que ese término les suena a ustedes, ¿verdad? A todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, no desde fuera, no desde fuera. Por eso nosotros no nos debemos de imaginar la evangelización solo haciendo eventos, ¿verdad? Así es que vamos a cumplir 25 años de ser ministros de la Eucaristía y entonces vamos a hacer un retiro de 2,000 personas. No, Cursillos de Cristiandad no es hacer propaganda. Cursillo de Cristiandad cumple, por lo menos en su método, lo que hoy nos dice el Papa, es influir con la buena nueva los ambientes de la humanidad. Y oiga cómo dice, y con su influjo transformar desde dentro, renovar a esa misma humanidad. Algo así como nos lo pide el Apocalipsis, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la voz del Apocalipsis, donde dice el Señor, he aquí que yo todo lo hago nuevo? Ese fue el éxito entonces de la evangelización de aquellos primeros cristianos que en términos de 300 años ya habían llenado todo el mundo conocido, por lo menos el imperio greco-romano, lo habían llenado del mensaje de Jesús. ¿Por qué? Sencillamente porque no les daba miedo evangelizar, porque tomaron el mandato de Jesús. El mandato de Jesús es, vayan, vayan. El mandato de Jesús, en términos así de los estudiosos de la Biblia, le llaman un imperativo sugerente. Es un imperativo sugerente. Fíjense que ese vayan no lo dice así. Bueno, miren, por favor, háganme el favor de evangelizar, enseñen. Y miren, si les queda tiempo, me hacen el favor de enseñar todo lo que yo les enseñé. Y si te, digamos, si te sobra un poquito de tu día, mira, no. El Señor dice, vayan y vayan por todo el mundo y enséñenles todo lo que yo les enseñé. Por eso ese
santazo que ustedes aman tanto, y yo también, y quizá un poquito más que ustedes, ese santazo que Pablo VI, iluminado por el Espíritu Santo, lo nombró patrono universal de los cursillos, llegó a decir allá en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no evangelizo. Eso tiene que oírse, sentirse con toda la fuerza que tiene esa palabra. Ay, ay. A eso también los estudiosos de la Biblia le llaman los ayes de la Biblia o los ayes del Evangelio. Fíjense que allá en el capítulo 34 del profeta Ezequiel, Dios se queja de los falsos pastores y les dice, ay de ustedes, falsos pastores que se comen las ovejas gordas, que le quitan la lana a las ovejas y no las alimentan. Se está refiriendo a nosotros. Hay de aquellos pastores que solo piden el diezmo, que solo andan ahí pidiendo consulta gratis, ¿verdad? Peor si es encuentro nacional, ¿verdad? No, no es así la cosa. Ay de ustedes, pastores, que se aprovechan y no cuidan a las ovejas. Y por eso al Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, le inspiró eso cuando les dice Dios a su pueblo, les voy a dar pastores según mi corazón. ¡Ja! Y el Papa escribió una carta apostólica dedicada a los sacerdotes y a los obispos y a los que estudian para sacerdotes, que le llamó la Pastoris Dabo Vobis. Les daré sacerdotes, les daré pastores según mi corazón. Ya no esos pastores que se aprovechan de las ovejas. Pues San Pablo llegó a gritar, ay de mí, ay de mí. No sé si eso se lo decían también los viejitos a ustedes en otras diócesis o en otras regiones de nuestra patria, pero aquí en mi pueblo, así lo decían las viejitas. Y si no venís luego, ay de vos, si no venís luego. Ay de vos si cuando regrese no encuentro esto ya terminado. Ay de vos si me aprendes a fumar o a chupar ahí en la calle. Ese ay tiene una referencia tremenda. Le nace a Pablo de lo más profundo de su corazón. Ay de mí si no evangelizo. Aquí en Jalapa, en la diócesis de Jalapa, un cursillista muy famoso ya, del primer cursillo de la diócesis, hizo un canto así, ¿verdad? Y dice en la estrofita, dice, ay de mí si yo no evangelizo, ay de mí si pierdo los colores, ay de mí si no predico a Cristo, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Lo que dice San Pablo, ay de mí si yo no evangelizo. Qué bonito fuera que todos los que vamos a misa, de veras, en vez de oír, pueden huir en paz, escucháramos, pueden ir
en paz. La palabra misa nació de ese envío. Cuando se celebraba en latín, el sacerdote no decía pueden ir en paz, sino que decía ite misa est, en latín, ite misa est, váyanse y cumplan esta misión que vinieron a oír y a vivir y a recibir en la comunión y en la predicación de la palabra, vayan y cumplan. Por eso vamos a ver cómo Jesús nos da ese mandato a través de los 4 evangelios. Vamos a ir viendo y vamos a comenzar por el evangelio de San Juan. Ahí buscan allí ustedes el evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Ahí vamos a encontrar el mandato de evangelizar de una manera muy bonita y muy entusiasmante. Pues ahí San Juan se encuentra con los discípulos, o pone el grupo de discípulos después de la muerte de Jesús en el cenáculo. ¿Se acuerdan del cenáculo, verdad? Era un cuartito donde prepararon la cena de la Pascua, la última cena, la cena del Jueves Santo, podríamos decir. Ahí le prepararon la Pascua en ese cenáculo, era un cuartito, y ahí regresaron ellos, pero regresaron con actitudes tristes, miedosos, hoy podríamos decir deprimidos, ¿verdad? Ahí con esa famosa enfermedad de la depre, ¿verdad? Y que toda la gente tan tontita como que la quisiera tener, ¿verdad? Y dice, ay, a mí quizá me está dando la depre, dicen, ¿verdad? Pues yo no sé mucho de eso, pero me imagino que no debe ser bonito que le dé a uno la depre. Pero pues así les pasó a ellos. Están en el cenáculo. Casi podríamos decir que si en ese momentito les hubiéramos ido a hacer una entrevista ahí a los discípulos, les hubiéramos preguntado, por ejemplo, ¿y cómo se siente después de los acontecimientos del Viernes Santo? Vamos a ver, Juan, Pedro, ¿cómo se sienten? Quizás hubieran respondido ellos, Jesús nos falló. Nos dijo que él era el Mesías y son puros cuentos esos. Lo mataron y ahí dicen que lo enterraron. Nosotros hasta miedo tuvimos de ir. Solo este Juan fue a ver. Dicen que lo enterraron ahí. Y lo enterraron en un sepulcro cercano ahí a donde lo crucificaron. Esta era la sensación que quedó después del Viernes Santo. Pero ese día de la resurrección, después de que pasó el descanso del sábado, se les aparece Jesús. Vamos a escuchar, quien quiera leerlo, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. Oigan. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se dieron cuenta
Este es el proceso de cómo Jesús envía. Como decíamos, la escena es terrible y lo dice el Evangelio. Estaban los discípulos esa tarde de la resurrección. Estaban los discípulos encerrados con las puertas trancadas por miedo a los judíos. No vaya a ser que nos vengan a traer a nosotros también y nos vayan a clavar el domingo cuando termine el descanso del sábado. Pero entró Jesús, dice. Entró Jesús sin tocar, sin violentar las trancas de las puertas, para demostrar que su cuerpo ya no era el cuerpo físico con el que había nacido en Nazaret, con el que había nacido en Belén, sino era un cuerpo glorioso, resucitado. Y les da lo que más necesitaban en aquel momento. Les dijo: la paz esté con ustedes. Podríamos decir que el primer elemento que necesita un buen evangelizador es la paz. Un buen roísta necesita la paz de su mente y de su corazón. El roísta que se prepara solo desde la mente nunca va a proclamar las verdades de Cristo. El roísta que solo cuenta sus vivencias para, como dicen los muchachos, para sacar pecho, nunca va a llegar al corazón. Por eso, el buen evangelizador, y póngale allá entre paréntesis usted, porque estamos en sigilo, ¿verdad? Ponga ahí roísta, porque eso es lo que se hace en todos los rollos del cursillo, 3 días, y en todas las reuniones. Si yo hablo de Cristo, estoy llevando su evangelio. Si doy un rollo en la escuela o una clase, como ustedes le quieran llamar, estoy proclamando a Cristo. No podemos desligar eso de nuestra vida diaria. Entonces, lo primero que les dio fue la paz. La paz esté con ustedes. Y dice que los llamó: miren, vengan, aquí están mis manos. Y se acercaron y vieron los hoyos de los clavos en sus manos. Miren, aquí está mi costado. Y vieron la seña de la lanza, el hoyo que hizo la lanza allá en el Calvario. ¿Qué quería decir Jesús? ¿Que se pusieran a llorar con él? No. ¿Cuántos roístas decimos: ay, si vieran yo cómo sufrí para venir a este cursillo y vieran cómo yo, ay, me dolía la rabadilla y me dolía y no agradecen ustedes que aquí es? No, no. Diga, mire, me ha llevado la tiznada, pero a este Cristo vale la pena proclamarlo. Y eso fue lo que dijo. ¿Sabe por qué les mostró sus manos, su costado? Para decirles: miren, aquí estoy. Quítense las dudas de que yo he resucitado. Para quitar las dudas de que lo habían matado y todo había terminado. No, no. Yo resucité. Yo vencí la muerte. Y aquí estoy. Y de allí los mandó. Los mandó y les dijo: vayan, vayan, vayan y lleven este mensaje a todos, sin distinción, a todos. No dijo solo al pueblo judío, no dijo solo a los mismos, no,
les dijo a todos, por favor, y díganles que yo estoy vivo. Por eso, un buen evangelizador tiene que comenzar por eso. Y me agrada, a veces a uno se le olvida, ¿verdad? Pero me agrada cuando los rectores de cualquier actividad, de un cursillo 3 días, de un encuentro nacional, de un encuentro diocesano, los rectores de una ultrella, aunque sea la ultrellita, como dicen ustedes, de su parroquia, tienen que exigir que los que van a servir estén en paz, estén en gracia, seguros de que al que van a proclamar es el Dios que triunfó sobre la muerte. Es el Cristo que venció la muerte y salió triunfante de la tumba. Ese mismo evangelio que estamos hoy, pues así leyendo, poniéndolo así como el lugar del envío. La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al verlo. Seguimos unos versículos más, 21, 22 al 23. Oigamos. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Sigue el proceso evangelizador. Primero, el evangelizador, el roísta, debe tener paz en su corazón. Y solo se tiene paz cuando estamos en gracia de Dios. Bueno, perdonen que yo tenga que ponerme yo, pero si no les hablo de mí, pues no tendría sentido esto. Yo no puedo poner, no puedo dar vivencias de otra gente, ¿verdad? Fíjense que a mí en el cursillo de hombres número 73 que acabamos de celebrar en nuestra diócesis, fueron 4 sacerdotes a vivir el cursillo. Me agradó, los admiré, se los dije ahí personalmente y en público en la clausura, que lo más que me había admirado, además de su espiritualidad, de su sabiduría, era la sencillez de haber pasado todo el cursillo ahí sentados en las decurias, oyendo, y yo les decía, y lo peor que oyéndome a mí, mientras que ahí habían licenciados en moral, licenciados en liturgia, en fin, había gente muy, pero ellos dijeron que les había encantado el cursillo. Y eso ya lo contó el obispo en esta otra clausura. Dice que le dijeron, pero lo que más admiramos fue la energía con que el padre Carlos estuvo en todo el cursillo. Y dicen ellos, nunca bajó la guardia, siempre nos
nos llevaba más arriba, más arriba. Y de veras, a mí dice que le dijo uno de ellos, lo que más me formó fue el entusiasmo con que él llevó todo el cursillo desde el punto de vista espiritual. Les cuento esto porque los primeros que tenemos que estar entusiasmados por esto para evangelizar somos nosotros, son ustedes, hermanos, son ustedes. El mundo se va a paganizar si nosotros perdemos aquello que nos enseñó Cursillos, si perdemos la ilusión por vivir proclamando esta palabra de Dios. Sin dudas, sin dudas, sin dudas en Cristo, sin dudas en la iglesia, sin dudas por el movimiento. Y otra característica es que seamos evangelizadores como Cristo. Fíjese que Jesús nos dice, miren, los voy a mandar a evangelizar y hagan lo que puedan. ¿No? Hagan lo que puedan, si yo sé, yo comprendo que ustedes no son, no, ¿sabe cómo dice él? Oyeron en el Evangelio, como mi Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. El buen roísta, el buen evangelizador, tiene que ser como Cristo. No tenemos otro modelo. No, y perdonen, voy a mencionar un nombre que yo aprecio y admiro. Dice, no quieran ser roístas como Salvador Gómez. No, como Cristo. Yo he oído rollos en las ultrellas que prácticamente son los chistes, las predicaciones, los casetos, no sé qué serán hoy, las predicaciones de Salvador Gómez. No, no. Cuando uno quiere copiar a otro, sucede como aquellas fotocopias malísimas que salen muchas veces. Tenemos que ser como Cristo. Como mi Padre me envió, así los envío yo a ustedes. ¿Oyeron esto, verdad? La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también a ustedes. Tenemos que ser predicadores a modo de Cristo. Ir a los demás y encarnarnos en este mundo. A eso hizo Cristo. Encarnarnos en esa sociedad. Te hiciste cursillista, te hiciste evangelizador, no para salirte del mundo. Ay, sí, es que yo ya acepté a Cristo y ya me salí del mundo. No, esas son mentiras. Si Cristo más bien lo aceptó a usted, métase en el mundo. Métase en el mundo. Métase al mundo del trabajo, al mundo de la familia, al mundo de los jóvenes, al mundo de la política en estos días. Lleve el mensaje de Cristo ahí. Tenemos que ser entonces como Jesús, otro Jesús. Después dice la palabra de Dios que sopló su Espíritu Santo. Hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos ser evangelizadores. Por eso, a Cursillos de Cristiandad se le llamó, primero, el milagro del siglo XX, y segundo, se le llamó, y esto fue por la jerarquía,
se le llamó un nuevo Pentecostés. Hasta un canto había así, ¿verdad? Que decía, Cursillo, nuevo Pentecostés. Se me olvidó, pero por ahí iba el canto ese tan bonito de Cursillos. Cursillo, nuevo Pentecostés. No podemos pretender ser evangelizadores si no nos dejamos guiar, iluminar, y por eso es que en toda actividad de cursillos, lo primero es la invocación al Espíritu Santo. Cuidado con que ustedes quieran decir, no, de tanto repetir lo mismo, ven Espíritu Santo. Pues sí, si ya se mecanizó, si ya se rutinizó, entonces sí va a ser un fracaso. Pero si usted de veras cada vez que inicia una actividad en el movimiento, lo hace invocando al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo va a guiar, va a iluminar todo lo que usted haga y todo lo que usted diga. Y después, si ustedes se dan cuenta, si seguimos leyendo, dice el versículo 22, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Hoy, en este tiempo, nuestra predicación tiene que ser eso, predicar el perdón y la misericordia de Dios. A mí me encantó estar en la clausura de este último cursillo de mujeres y dije yo, esto fue un éxito. Todas decían, ¿qué encontraron en este cursillo? Y casi la mayoría dijo, yo encontré a un Cristo vivo que me ama y que me perdonó todos mis pecados. Y les decía yo a los del equipo, el cursillo cumplió su objetivo, porque eso es proclamar a Cristo que nos ama y que porque nos ama nos perdona. El Papa en su catequesis en el Ángelus de este domingo decía él a los sacerdotes, a los confesores, decían, porque allá en Europa hay confesores especiales, ¿verdad? Que solo para eso están, no hacen otra cosa más que confesar. Y él decía, perdonen todos los pecados. No vayan a dejar ningún pecado sin perdonar. Qué tremendo. Y eso es lo que tenemos que proclamar. Esto es lo que nos dice San Juan de este mandato de evangelizar. San Lucas, ¿qué nos dice San Lucas? Abran ahí su evangelio en Lucas 24, 46 al 49. Y espero en Dios terminar hoy esto, digamos, esta clase, pues, porque es bonita y dan ganas de seguir hablando de esto. Oigamos qué nos dice San Lucas. Las últimas instrucciones. Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Y en los salmos se refieren a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos de Mesías, su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan.
Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús lo llevó hasta cerca de Ahí, Betania, ¿sí? ahí nomás. Palabra del Señor. Creo que dijimos, te alabamos, Señor. Dijimos 49, ¿verdad? 46 al 49. Ya ahí que lo llevó a cerca de Betania, eso ya es 50. Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Aquí dice que hay que predicar, dice. ¿Se dieron cuenta de eso? Todo esto se había dicho antes, cuando yo estaba con ustedes, y comenzó a ser una historia, ¿verdad? Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les volvió a repetir que ya estaba todo y les dijo que esto debe proclamarse en su nombre, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y después a todas las naciones. Aquí Jesús nos envía a que se predique, como heraldos. Cuando dice vayan y prediquen, dicen que el término griego, que es el original del evangelio, tendría que ser sean heraldos. El heraldo era el que iba a anunciar que el rey iba a llegar a un pueblo. Entonces el heraldo se iba corriendo a los pueblos y decía, hoy viene el rey a tales horas, hoy viene el rey, preparen todo porque viene el rey. Eso es también nuestra misión, ir gritando que ha llegado, como lo va a decir San Lucas también, que ha llegado el tiempo de gracia. A todos los que se arrepientan ha llegado el tiempo de gracia y que viene el perdón de los pecados con el Rey del que somos nosotros evangelizadores, comunicadores, heraldos del Evangelio. Por eso San Lucas, así resumidamente, San Lucas nos invita a que el evangelizador esté revestido del poder de lo alto. ¿Oyeron cómo lo decía? Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Y la fuerza que viene de lo alto es el Espíritu Santo. Sigo diciendo lo que ya compartimos. No es por gusto que Crucíos nos haya enseñado y nos siga enseñando a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Eso le pedimos al Espíritu Santo y todo evangelizador tendría que hacerlo. A veces comenzamos evangelizando por nuestras pistolas, ¿verdad? Porque yo soy bueno para predicar. A mí me han invitado a varios lugares y yo no sé cuánto. No, estás ahí porque Cristo te dio el Espíritu Santo y tienes que aprovecharlo. Entonces, San Lucas nos pide pues que nos dejemos revestir por el Espíritu Santo. No basta mis talentos, no bastan mis cualidades.
tenemos que permitir que esos talentos que usted tiene, que esas cualidades que usted tiene, las tome la fuerza que viene de lo alto, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Esto es lo que nos dice San Lucas de lo que tiene que ser, lo que es el mandato. Él nos manda a que prediquemos, a que seamos heraldos. ¿Qué nos dice San Marcos? Vamos a ver, leamos ahí a San Marcos, un texto bien cortito. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 17 al 18. San Marcos 16. San Marcos 16, 17 al 18. Oigamos pues a estos buenos lectores que tenemos aquí. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vuelve también a decir, ¿verdad? Que después subió él al cielo. Es otro mandato, ¿verdad? Siempre el mismo mandato con distintos términos. Aquí San Marcos nos habla de las señales que acompañarán. Más que ustedes vayan ahí a hacer campañas de sanación divina, más que se pongan a hacer noches de gloria, pues más bien lo que quiere decir el Señor, que crean en el nombre de Jesús. Echar demonios, ustedes echan demonios, están echando demonios cada día, y por eso el método de Cursillos está diseñado para eso. ¿No se han dado cuenta lo que dice la reunión de grupo cuando ustedes se proponen sus apostolados personales, sus apostolados comunitarios, cuando van a visitar a un amigo y lo invitan a que se acerque a Dios? Eso es echar demonios. Cuando van a visitar a una familia, qué hermoso si van en pareja matrimonial y le proponen el mensaje de Jesús, si están lejos de él. Ahí está el precursio. Y eso es ir sacando demonios. Si no están casados por la iglesia, no estar casados por la iglesia, aunque digan ellos, nosotros creemos en Dios. Sí, qué bueno que crean, pero lo están rechazando su gracia, están rechazando la gracia matrimonial. Y qué hermoso si ustedes van y les dicen, cásense, cásense. Y con su testimonio los van entusiasmando. Eso es sacar demonios. Cuando yo me propongo cada día o cada semana ir venciendo mis debilidades humanas, mis pecados, eso es sacar demonios. Aquí el Señor dice que hay señales que van a caracterizar al evangelizador. Son las señales
que dan a conocer al evangelizador. Echarán demonios, hablarán lenguas, pero no necesariamente tenemos que hablar jerigonzas, ¿verdad? No, ni necesariamente podemos decir, ay, sí, es que vino el Espíritu Santo y me enseñó a hablar alemán. Eso es mentira, pero hay que hablar nuevas lenguas. Cuando ustedes son capaces de dominar su vocabulario ofensivo, hiriente, entonces estamos hablando una nueva lengua. Cuando somos capaces de solucionar los problemas por la paz, a mí me da tristeza cómo esos dioses que se han empecinado en decir, no, esto es lo que tenemos que hacer y aquí nadie nos manda y esto es lo que nosotros interpretamos. Eso es estar hablando lenguas distintas, aunque hablemos el mismo idioma semi-español. Estamos hablando lenguas distintas. Hay que hablar el lenguaje de la fraternidad. Hay que hablar el lenguaje del amor, de la comprensión. Hay que llegar al lenguaje que nos una a todos, como lo dice el Papa, al lenguaje donde yo pueda de veras, como lo pide el Papa en la Fratelli Tutti, ¿verdad? Número 3. El mundo, dice el Papa, va a llegar a una amistad mundial si somos capaces de reconocer al otro, de valorar al otro, de amar al otro. Esas son las señales que nos tienen que acompañar. Tomarán con sus manos serpientes. Tomarán con sus manos serpientes. Yo les he contado, ¿verdad? Yo estuve en una parroquia donde había una banda de asesinos, sicarios, y yo me fui a meter como unas 3 veces a donde ellos se reunían y les dije que cambiaran de vida. Y les dije que si de algo servía mi sangre, que me mataran a mí, pero que dejaran de estar matando niños, jóvenes inocentes, familias enteras. Nunca me dijeron una palabra, pero sí me enseñaban las armas, ¿veis? Sentados en trozos, en piedras ahí, enseñaban las armas que utilizaban. Y yo siempre les hablé, hasta que un día tuve que recurrir al gobierno, ¿verdad? Me fui a meter a la presidencia cuando todavía usaban el Palacio Nacional. Y como dio lugar, logré llegar a hablar con el presidente y le dije, mire, eso ya es un mal social y hay que combatirlo. Y un día era una guerra el pueblito donde estaba porque llegaron policías de todos los colores, ejército, helicópteros y todo, y capturaron a 3 de esa banda. En el juicio los 3 fueron sentenciados a muerte, lo único que solo 2 quedaron vivos y el jefe, antes de llegar al juicio donde le iban a dar la sentencia, se envenenó en la cárcel. A otro lo mataron en una fuga que hubo en una cárcel de Escuintla, creo que fue un no sé qué, ahí por junio del 2000, creo que fue, o no sé si 2000 o 2001, algo así, y lo mataron. Y otro ahí está sentenciado a muerte por esas maldades que hacían. Eso es tomar serpientes en la mano. Y prueba de que yo no estaba haciendo ningún daño es el que todavía estoy vivo. Todavía estoy vivo y
y sigo proclamando la palabra de Dios. Se tomarán serpientes en las manos y no nos harán daño. Y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Médicos, dejen toda su ciencia, todos sus estudios y hagan su trabajo como evangelizadores. Hagan su trabajo, receten. Lastimosamente las mejores medicinas son tan caras, ¿verdad? Pero hagan lo posible. Aquí nosotros estamos organizando un grupito de personas que nos vamos a comprometer porque estamos aquí frente al Hospital Nacional y la pobre gente sale espantada, que hay un montón de farmacias a la par de este templo y salen espantados de qué cara la medicina. Dicen, no la podemos comprar. Entonces estamos armando un grupito, la parroquia les ha ayudado a algunos y ahora estamos armando un poquito para que nadie se vaya de este pueblo sin su medicina. Esto es sanar a los enfermos. No vayan a creer que con solo imponerle las manos y decirle, Señor, yo te lo exijo que cures a este. Nada, son mentiras. Con gestos de amor y de solidaridad humana. Y por último, ¿qué nos dice San Mateo? Que ya fue el texto que leímos, ¿verdad? ¿Qué nos dice San Mateo de este mandato de evangelizar? Leámoslo, por favor. Mateo 28, 19 al 20. Oigamos a esos buenos lectores que hay. Si no lo leen luego, no vamos a terminar. Por tanto, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, qué bueno. Así rápidamente, ya casi lo meditábamos al principio, pero hay tres cosas que nos invita a hacer Jesús en esta evangelización. Uno, hacer discípulos. Dos, bautizar. Y tres, enseñar. Qué bueno que estamos dentro de la finalidad de Cursillos, que es evangelizar. Hacer discípulos. A esto en Cursillos se le llama precursillo. Hacer discípulos. Hacer hombres y mujeres que quieran dejarse formar por Cristo. Estos son los discípulos. A esto se le llama en nuestro lenguaje precursillo. En la pastoral general de la iglesia se le llama preevangelización. Hagan discípulos, ¿veis? Salió un rostro nuevo ahí. Qué bueno. La nueva evangelización dice que tenemos que hacer discípulos primero. ¿Sabe por qué no se mantienen muchos que supuestamente hemos evangelizado? Porque solo los hemos llevado a los sacramentos. Gente que se bautiza, pero ningún compromiso con Dios. Por eso yo sigo apostándole a cursillos, precursillo, hacer discípulos. Bautizar es santificar, es llevar al encuentro con Cristo.
Y por eso a esto le llamamos nosotros cursillo, que es proclamar las verdades de la fe. Por eso se han dado cuenta que cuando se evalúa un cursillo 3 días, muchas veces dicen los del equipo, ¿verdad? Dicen, ¿y cuándo se dio una cierta manifestación de conversión? Casi siempre dicen después del rollo de sacramentos. ¿Sí? Es que es el rollo en el que se proclama que Cristo está con nosotros, que Cristo sigue tocándonos, que Cristo sigue acompañándonos. Por eso cuando Él dice bautizar, yo lo tomo como el encuentro personal con Cristo, el encuentro con la gracia que nos santifica, que nos limpia, que nos diviniza. Por eso para mí es el cursillo. Y enseñar es después de que he entusiasmado a mi hermano, lo llevo al cursillo a encontrarse con Cristo y ahora lo voy a catequizar. Y ahí la escuela de dirigentes, por eso le llamamos, yo personalmente le llamo el precursillo. Entonces, no estamos lejos del mandato de Jesús. De veras, yo cuando me puse a leer esto y a ver el cursillo, el movimiento de cursillos, dije, de veras, Señor, este movimiento es inspiración del Espíritu Santo. Hacer discípulos, bautizar hijos de Dios y enseñar a los nuevos apóstoles. Por eso la evangelización no es gritar, ¿no? La evangelización no es hacer cosas masificadoras, no. Aparecida lo va a decir, evangelizar no es proselitismo. Cursillos desde hace más de 70 años nos ha enseñado que no es hacer proselitismo, sino es conquistar, hacer discípulos de Cristo a través de la amistad. No es llevar a la gente a unos ritualismos sin compromiso, no, es llevarlas a la vivencia de los sacramentos. Por eso les decía que como que el cursillo llega a su cumbre cuando se dan los sacramentos, porque eso es llevarlos al encuentro con Cristo. Y después Jesús que cumple su promesa, el Emmanuel, estaré con ustedes todos los días. El Emmanuel es el Dios con nosotros. Por eso Jesús nos invita a la conversión. Y si hemos iniciado nuestro cambio de vida, oigamos también que nos dice, vayan, hagan y enseñen. Vayan y proclamen el Evangelio. Hagan discípulos, hagan precursío y bauticen. No querer ser evangelizador y decir que soy cursillista. Hermanos, hermanas, termino con esto diciendo barajo, ¿verdad? Por lo que me van a decir, por lo que voy a pronunciar ahorita. No querer evangelizar, no querer hacer precursío, no querer servir en un cursillo 3 días, no querer asistir al poscursillo y decir que soy cursillista, eso es traicionar a Jesús. Soy un traidor.
No me lo están preguntando, ni quisiera decirlo, pero si de algo les sirve, yo este año cumplo 50 años de haber hecho mi cursillo. Yo lo hice en 1973, cuando no había comenzado ni los básicos. Hice mi cursillo. Y creo que hasta donde voy, lo que he caminado, yo puedo decirle al Señor, Señor, no te he traicionado. Me siento urgido por evangelizar. Quiero seguir evangelizando. Sé que ya los años han entrado en mí, pero yo no quiero perder la ilusión por seguir predicando y diciéndole a los demás, Dios te ama. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.